ya que nos estamos acercando a la fecha de entregas, así que vamos a comenzar. Yo ahora, saben, empiezo a compartir pantalla, entonces no los veo, así que pueden, si quieren preguntarme, comentar algo, decirme si se traban las diapos y todas esas cosas que no suelen ocurrir, o me lo dicen por micrófono, o bueno, si lo escriben, alguna de mis compañeras lo leerá porque dejo de verlos a ustedes. Bueno, primero que nada, buenos días. Espero que se encuentren bien. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Van a ver que la clase está relacionada con lo que empezaron a ver la semana pasada. Esta es una gran unidad de nuestro programa que habla de todo lo que es ambiental y saneamiento y control de plagas. Entonces, la idea es ir haciendo un repaso y que tomemos conciencia de cuál es nuestro rol como veterinarios a la hora de llevar adelante estos temas, porque por ahí uno los ve como temas súper alejados o que no tenemos nada que ver nosotros y no dejan de ser temas ejes importantes en la salud pública y también temas que terminan afectando al cotidiano del médico veterinario, ¿sí? Bien, lo primero que vamos a definir es epidemiología ambiental. Uno siempre... Sí, Discúlpame, ni se sí. ve, no se ve agrandado y tampoco se ve que hayas pasado, ¿eh? Ah, bien, a ver ahí. Sí, ahora sí. Ahora sí, bien, ahora sí. Bueno, gracias, Cori. Lo que vamos a comenzar es con la definición de epidemiología ambiental. Un poco ustedes habían empezado a ver en la clase anterior de qué se trataba el saneamiento ambiental. Uno cuando piensa en epidemiología siempre la relaciona mucho, ¿no?, con las enfermedades, con la salud pública, con las enfermedades transmisibles, pero en los últimos años, no digo los últimos, pero bastantes, pero es un término bastante nuevo, moderno, empezar a pensar en la epidemiología ambiental y en los riesgos y costos que tienen nuestros ejercicios como seres humanos en el medio ambiente, ¿sí? Entonces, es la disciplina que estudia el efecto de la contaminación. Entonces, uno siempre cuando lee esto piensa, ¿no?, por ahí en las industrias, en las fábricas, y como que queda un poco relegado el veterinario, pero no nos olvidemos que como médicos veterinarios nosotros vamos a tener injerencia y vamos a tener participación en muchas industrias, en muchas actividades productivas, desde la cría de cualquiera de los animales de producción hasta la participación, por ejemplo, en los laboratorios farmacéuticos, ¿sí? Hay muchos procesos de industrialización y de tecnologías en los que estamos involucrados los médicos veterinarios, que no tenemos que olvidar que también tienen su efecto en el medio ambiente y que también es interesante tener en cuenta la epidemiología ambiental a la hora de llevar adelante esas prácticas, ¿sí? Acá vamos a magnificar el riesgo y el daño al que exponemos a la población por contaminar el aire, el suelo, el agua, ¿por qué no lo que comemos, ¿no? Los alimentos. Eh, entonces, son todos ejes a tener en cuenta a la hora de llevar a cabo nuestra profesión y no pensar siempre que esto lo hacen los veterinarios que trabajan en el Ministerio de Salud, en SENASA, en el INTA. Nosotros como médicos veterinarios en la profesión cotidiana también vamos a tener que tener en cuenta nuestros impactos cuando tomamos medidas. Por ejemplo, si yo trabajo en una producción de ganado, ¿sí?, puede ser bovino, ovino, no importa, eh, nuestros animales van a comer pasturas y nuestras pasturas también van a estar sometidas a diferentes plagas y nosotros no podemos fumigar o echar veneno a mansalva para poder mantener nuestras pasturas y de esa forma que nuestros animales tengan comida sin tener en cuenta el daño potencial que podemos estar ocasionando a los cursos de agua, al suelo, a la comida y a los seres humanos que viven alrededor, ¿no? Entonces sí tenemos que pensarlos como médicos veterinarios a la hora de ejercer nuestras profesiones.
Em, los objetivos de la epidemiología ambiental claramente es conocer las causas y las frecuencias, ¿no? Saber qué causa este daño ambiental o qué causa este potencial riesgo para la salud, con qué frecuencia, y obviamente programar acciones de salud. Siempre sabemos que la epidemiología siempre termina generando planes de acción y de trabajo para cambiar o prevenir ciertas situaciones, ¿sí? Claramente acá vamos a tener que trabajar sobre los individuos, sobre el medio ambiente y tener en cuenta los servicios de salud que estén preparados para afrontar llegado el caso. Eh, bien, saneamiento ambiental, esto ustedes lo vieron la semana pasada, es simplemente para que vean que está relacionado lo que ustedes estuvieron viendo la semana pasada con lo de esta semana y con lo de la próxima, ¿sí? Este es el proceso que se identifica. Nosotros primero acá hablábamos de el efecto de la contaminación ambiental, ¿sí? Y acá en saneamiento ambiental hablamos de el proceso en el cual se identifican y se evalúan estos factores, ¿sí? Todo está relacionado porque la epidemiología ambiental va de la mano con el saneamiento. Dentro de las actividades del saneamiento ambiental, ustedes la semana pasada estuvieron viendo toda la parte de las aguas, del manejo y tratamiento de agua. Seguramente en los grupos, en el PIC, hay muchos de estos temas que se ven afectados, o hay muchos de ustedes que están con estos temas porque son temas del programa, ¿sí? Entonces, el control de vectores, control de contaminación, dotación y control de agua, lo que vieron en la clase pasada, todo esto son actividades del saneamiento ambiental que son estudiados por la epidemiología ambiental, ¿sí? Esto es muy importante, por ejemplo, para tenerlo en cuenta, por qué nosotros como veterinarios tenemos que tener idoneidad en estos temas cuando, por ejemplo, generamos un programa de bioseguridad. Los chicos que están trabajando en los PIC que tienen temas relacionados a la bioseguridad sabrán que en un buen programa de bioseguridad para una granja, para un establecimiento productor de lo que sea que vaya a producir, o incluso para una clínica veterinaria, en un buen programa tienen que estar incluidos, por ejemplo, el control de vectores y el control de plagas, ¿sí? Entonces, esto es para que también no lo piensen, siempre uno tiende a pensar en, bueno, ya insisto con esto, ¿no? El que trabaja con Ensenasa o el que trabaja en investigación, en salud pública, y fíjense cómo cuando uno empieza a relacionarlo con la actividad privada y cotidiana del veterinario, qué tan importante es tener un programa de bioseguridad en un establecimiento de producción animal o de productos animales que nos permita tener un correcto control de vectores biológicos o de plagas o de roedores, ¿sí? Para estas cuestiones hay que también tener en cuenta esto. Bien, la unidad, si ustedes han mirado el programa o si lo chusmean después, es una unidad bastante larga, donde habla de controles de un montón de vectores y de plagas. Nosotros vamos a tomar como modelo el control de roedores y el control de insectos. Son modelos que son aplicables a cualquier insecto en el caso de ellos, ¿sí? O en el caso de los roedores, es propio de los roedores, pero para que ustedes tomen ejemplos y piensen, porque hoy podemos hablar del control de roedores, pero quizás en un tiempo, cuando ustedes estén trabajando, o más adelante, el problema sean aves o sea otro bichito, entonces siempre tenemos que tener en cuenta que estos son como ejemplos, ¿sí? Y que si ustedes miran la bibliografía, nosotros les hemos dejado bastante material de lectura, van a ver que hay programas de control de cucarachas, programas de control de aves como las palomas o los estorninos, hay un montón de controles de sistemas aplicados al control de diferentes animales que terminan afectando a la producción o a la salud pública, ¿sí? Nosotros vamos a tomar como ejemplo a los roedores y los insectos para ir llevando un poco adelante la clase y que ustedes vean las particularidades y las cuestiones a tener en cuenta. Bien, en el caso de los roedores,
son más lindos. Bien, lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando uno va a hacer un control, en este caso de roedores, es la clasificación, ¿no? Los roedores son un grupo de mamíferos muy numerosos, o sea, el más numeroso de los grupos que se adaptan a roer. Y ese es su gran problema, que roen. Dentro de la clasificación, fíjense que hay varios, está el casero o el musmúsculo, que es el que ustedes seguramente hayan visto, la rata negra, que es el gigantesco. Sí, de esto no vamos a entrar en particularidades, porque aparte ustedes tienen un curso el año que viene de animales de laboratorio donde ven mucho más sobre la vida, la ecología y la morfología de estos animalitos, ¿sí? Pero sí tener en cuenta que acá el gran problema es que es un animal que está adaptado a roer, ¿sí? Esto que esté adaptado a roer, ¿qué provoca? Un montón de daños, un montón. Uno de los más importantes, si no el más importante, es en los cultivos y en los alimentos almacenados, ¿sí? Porque una rata entre que come 10 a 20 kilos por año, imagínense en una población, en una colonia con un montón de ratas, también genera pérdidas, grandes pérdidas, por la contaminación, por la presencia de heces, orinas, pelo. Ustedes imagínense que cualquier alimento almacenado, ante el indicio de la presencia de roedores, se debe descartar. ¿Sí? Entonces, las pérdidas que genera, sobre todo en los lugares de almacenamiento o de ensilaje o de procesamiento de alimentos, son altísimas. Y eso tiene un costo directo, obviamente que el primer costo es perder el alimento, y un costo indirecto en la salud pública, ya que alimento perdido es alimento que no tenemos para la población. Si el alimento que se perdió era directamente para consumo humano, obviamente va a haber una escasez o va a haber menos oferta, con lo cual, todos sabemos la ley de oferta y demanda, al haber menos oferta, hay más demanda, aumentan los precios. Y si ese alimento era para los animales de producción, que en definitiva luego serán alimento final de consumo humano, también genera grandes pérdidas porque, bueno, si nosotros perdemos silos o perdemos alimentos almacenados, seguramente tendremos mucho menos producción de carne o de terneros o de cerdos, da igual. Otro daño que provocan que no deja de ser menor, esto se ve más que nada en las urbes, en las grandes urbes, es los daños en las estructuras, ¿sí? Daños en cableados, en cimientos, en fosas sépticas. Todos esos daños también afectan, no solo desde lo económico y con toda la implicancia que tiene en la calidad de vida desde lo económico, sino también en la salud pública, porque digo, los accidentes por cableados o por cimientos debilitados por el roer de los roedores, también suele ser un problema. Y acá por ahí el que desde lo económico menos se mide su impacto, pero que sí termina siendo gravísimo, que son los daños que se provocan en la salud humana por ser vectores de diferentes patologías como leptospirosis, que ustedes saben que puede ser letal, salmonelosis, hantavirus, peste bubónica, bueno, hay un montón de enfermedades zoonóticas en las que se ven involucrados los roedores, que seguramente en Infecto han visto unas cuantas. Bien, lo primero que tenemos que saber si nosotros vamos a hacer un plan de control o de erradicación o por lo menos de prevención es cómo detectar la presencia. En el caso de los roedores se utilizan distintos marcadores, si quieren, que es algo que determine la presencia del animal, ¿sí? Encontrar los excrementos, las orinas, huellitas, las patitas, encontrar los nidos, en el caso de por ahí, en establecimientos de producción, donde es un poco más a campo, se encuentran los nidos de los roedores, obviamente las roeduras en las estructuras. Bueno, olores y sonidos, ya eso es un poco más subjetivo, aunque cuando no los escucha de verdad. Creo que muchos de ustedes deben haber cruzado con algún roedor en su vida en nuestras casas, porque aparte son una plaga de verdad.
así que todos hemos visto la presencia del excremento, el olor particular. Pero bueno, lo primero que tenemos que hacer es detectar la presencia, ¿no? O sea, yo no voy a hacer un control, a no ser que sea de prevención, no voy a hacer un plan de control o bien digo, de control de roedores si no sé si están efectivamente. Lo primero que tenemos que prever nosotros es el daño, ¿sí? Las medidas de prevención, hay dos grandes medidas de prevención que hay que tenerlas en cuenta. ¿Por qué? Porque volvemos a lo de la epidemiología ambiental. Nosotros tampoco podemos salir a tirar veneno a mansalva, a salir a hacer cualquier cosa, porque eso también va a tener un riesgo y un costo potencial en la salud pública y en el medio ambiente. Entonces, lo primero, y esto por ahí se aplica más a el hogar, por ahí a las clínicas veterinarias, quizás en las grandes explotaciones es un poco más complicado, ¿sí? Es generar barreras de exclusión, ¿sí? Que se usan muchos, por ahí habrán escuchado que se usan con las poblaciones de murciélagos, eh, que es evitar que lleguen, ¿no? Evitar que entren, hay de todo, mallas, puertas trampas, cierres, tapar todo cuanto hueco ellos utilicen, tapar bien canaletas. Bueno, esas medidas son muy interesantes, sirven por ahí, insisto, en lugares un poco más pequeños, son buenas pensarlas a la hora de, yo tengo que eh, hacer un galpón para almacenar alimento, ¿sí? Bueno, pensemos también en todas estas barreras, ¿no? Que no queden huecos, que no quede contacto con el exterior, que quede todo cerrado, ¿sí? Entonces es bueno pensarlo porque ya empezamos previniendo y ya el problema es menor. Y desde ya las medidas higiénicas propias, en el caso de los roedores, es que no les quede alimento a mano, lo cual no es tan fácil porque el roedor ustedes sabrán que le viene bien casi todo, pero en el caso de todo aquello que se pueda guardar cerrado de forma hermética, protegido, suma, y no darles refugio. Insisto, acá hay que tener en cuenta que a veces en las grandes producciones, en los grandes galpones, en los grandes silos, de donde se alimentan por ahí los ganados de producción, los animales de producción, no es tan sencillo. Una vez que los tenemos o que están ahí y que en realidad lo que tenemos que hacer es combatirlos, nosotros tenemos que pensar qué métodos tenemos para hacerlo. En el caso de los roedores vamos a tener métodos físicos, métodos químicos, métodos biológicos y algunos otros. Dentro de los métodos físicos, nada, son los más por ahí antiguos, si se quiere, son técnicas mecánicas que sirven o para matar o para dejarlos afuera, un poco lo que hablábamos hoy de la prevención. Cerrar, poner mallas o poner puertas trampas hacen que queden excluidos, ¿sí? Y si no, la vieja y querida trampera, sí, que todos deben haber visto en la casa de alguna abuela, algún abuelo, al menos yo lo relaciono con la casa de mi abuelo, de las tramperas, sí que eh, habitualmente se utilizan donde no se pueden utilizar otros mecanismos. Por ahí se usa en los hogares donde es un riesgo poner algún cebo o algún veneno, ¿no? Se utiliza en lugares donde por ahí los cebos o los venenos pueden afectar a otras especies, ¿sí? Por ejemplo, en una casa donde por ahí tenés gatos, entonces no querés que los gatos se coman el veneno, entonces pones las trampas, lo cual no implica que el gato no meta la mano en la trampa, pero bueno, se utilizan en esos lugares, no es el más eficaz de todos y claramente es para controlar un número de población, ¿no? Si realmente tenemos un problema solo de por sí, no sé si va a ser el más idóneo. Bien. Después sí tenemos los métodos químicos, que son los conocidos rodenticidas, el famoso veneno. Sí que tenemos los de acción aguda y los de acción más crónica. Acá hay un montón de protocolos de uso y de forma de uso. De hecho, en alguna de las bibliografías que están subidas en la plataforma como complementaria, hay manuales de uso, cómo usarlos a ellos.
Con estos hay que tener mucho cuidado porque claramente son potencialmente peligrosos para cualquier otra especie, ¿sí? Para cualquier otro mamífero que ande dando vuelta. Entonces también tenemos que tener en cuenta a qué especies queremos afectar y si nosotros, por combatir los roedores, terminamos haciendo un terrible lío porque no dejamos la mitad de la flora, no la dejamos en pie porque se envenenó, no sé si sirve. Entonces tenemos que tener en cuenta y que hay un montón de protocolos, por ejemplo, para el uso de los cebos crónicos, de cómo colocarlos y cómo utilizarlos. Van a ver que en los lugares públicos o en los lugares de acceso de otras especies, cuando hablo de otras especies hablo de caninos, felinos, especies silvestres y de humanos también, ¿no? Porque yo no puedo ir a una plaza y tirar cebos de warfarina, ¿sí? Para los roedores que puedan estar haciendo estragos en la plaza, porque cualquier niño puede levantarlo. Entonces hay formas, hay técnicas, ¿sí? Van a ver, por ejemplo, en el caso de los crónicos, de los cebos, que se ponen dentro de tubos, tubitos de PVC largos y finitos, cosa de que sí pueda entrar un roedor, pero no pueda entrar un gato o no pueda un nene meter una mano para sacarlo de adentro, porque los cebos son como, por ahí algunos los han visto, son triangulitos o cuadraditos parecidos al queso, ¿sí? Para evitar cualquier accidente, se ponen en el medio, se ponen en lugares alejados, y hay que tener en cuenta porque el uso de métodos agudos hace que obviamente el roedor muera en un escaso tiempo, en breve tiempo. Y eso alerta, porque el roedor además no es tonto, o sea, alerta al resto de la población que entonces empieza a evitar eso, que el roedor que fue a buscar comida, se lo comió y se murió enseguida, lo dejan de comer. Entonces, por ahí los crónicos lo que hacen es van comiendo, van comiendo, van comiendo, van haciendo un efecto acumulativo y el roedor muere al tiempo. Entonces, no lo relacionan con la comida. Sí, esto hay que tenerlo en cuenta porque los roedores tienen un comportamiento poblacional o social que mandan a algunos que son los más experimentados en la búsqueda de comida. Entonces, si se come algo, se va, y se muere, los demás ni loco lo tocan. Entonces hay que tener esas consideraciones a la hora de generar un plan de control. Y también el agudo, el efecto que puede tener, insisto, sobre otras poblaciones animales y humanas. ¿Sí? De hecho, hay reportados cientos de accidentes de caninos y de felinos, un montón, y de humanos por el contacto con rodenticidas. Bien, otros métodos que están en investigación y que la verdad se está, se está como planteando y que todavía no se sabe del todo bien su eficacia y su efectividad son los métodos biológicos, esos están todos en métodos de estudio, ¿sí? Que son, por ejemplo, la introducción de predadores o de enfermedades que afecten, que sean solamente afecten a la población de roedores. Bueno, todo eso todavía está en fases muy de estudio, porque, bárbaro, yo introduzco un predador y después, ¿qué pasa con la población de predadores una vez que hicieron el control de los roedores? ¿Se van a comer otro bicho? ¿Se va a ir disminuyendo sola por una cuestión de falta de alimento? Bueno, todo eso también es jugar un poco con lo ambiental y con el saneamiento ambiental que hace que, perdón, que todavía estén un poco en prueba y en una etapa de investigación. Ustedes acá verán en la diapo dos predadores terribles, ¿no? Son mis mascotas. Pero bueno, esos están un poco, sí, desde ya el gato se usa mucho como predador biológico, pero la verdad que su efectividad no está del todo comprobada. Y también hay que ver las otras implicancias que puede tener en la salud pública. Y hay otros también en etapa de prueba y algunos se han empezado a utilizar como repelentes químicos, ustedes saben, una cuestión del olor, ultrasónicos, pero bueno, todo esto por ahora está más en una etapa de investigación y de prueba que lo que se puede aplicar a gran escala
llegado al caso de tener una producción de animales y tener un gran almacenamiento de alimentos y realmente tener un problema que hoy en día por eso están dentro de los procedimientos de bioseguridad, por eso están dentro de los controles epidemiológicos, porque no hay que olvidarse que nosotros vivimos en el mismo ambiente que ellos, convivimos o utilizamos el mismo ambiente que ellos, entonces ellos están y nosotros también. Bien, en el caso de los insectos, ahora tenemos otro animal o otra entidad que puede generar grandes problemas, ¿sí? Pero que funciona totalmente distinto. El roedor es un mamífero del cual compartimos un montón de cosas a la hora del desarrollo de la vida, ¿no? O sea, mamífero terrestre. Y ahora nos vamos a los insectos, ¿no? Que también pueden ser potenciales peligros y potenciales riesgos para la salud pública o para la producción, con las implicancias indirectas que tienen en salud pública y en economía las grandes pérdidas de producciones. En el caso de los insectos, algunas características, ¿no? Como para tener en cuenta. Hay aproximadamente 10 millones de especies en el mundo y aún hay algunas que se están descubriendo o que se van diferenciando. 10 millones de especies, o sea, si se ponen de acuerdo, son los dueños del universo. ¿Sí? Dentro de estas 10 millones de especies hay algunas que llamamos beneficiosas, ¿sí? Como la abeja, el gusano de seda, ¿sí? que trabajan para nosotros básicamente, pero que no, no generan grandes problemáticas, sino todo lo contrario. Ustedes saben que la abeja está en serios riesgos y que no solamente es por la miel que genera, sino el efecto en la polinización de las plantas. Entonces, son especies que son necesarias y son beneficiosas. Pero hay otras que son destructivas. Pero o sea, ¿cuánto? Tampoco es que las tenemos que extinguir, o sea, por algo los sistemas biológicos están formados por un montón de especímenes y está bien respetarlos, pero sí que generan un montón de problemas como las cucarachas, las moscas, la langosta, la vinchuca, por ser destructivas de plantaciones, por transmitir enfermedades como la vinchuca con el mal de Chagas, por contaminar, o sea, hay un montón de efectos que tienen todos estos bichitos, ¿sí? Que terminan siendo nocivos para la salud pública y la salud ambiental. Son responsables de un montón de brotes. Creo que cualquiera acá puede pensar, no sé, en el dengue, puede pensar en la fiebre amarilla, pueden pensar en la enfermedad de Lyme. Todas tienen algún insecto de intermediario. Y tienen una característica muy especial. Gran parte de ellos, la estacionalidad, las cucarachas no, por ejemplo, pero la estacionalidad y factores ambientales dependientes como la humedad, la temporada de lluvia, la sequía. Todas estas cuestiones nosotros las tenemos que tener en cuenta, porque si yo tengo un problema de langostas o de vinchuca o de mosquitos, tengo que pensar, bueno, si son mosquitos, ¿voy a trabajar en el invierno? ¿Qué voy a hacer en el invierno? ¿Qué va a pasar en la primavera cuando comienzan las lluvias y las épocas cálidas? ¿Qué va a pasar en el verano cuando eclosionan todas las larvas? Ahora, visto todo esto de todas estas características de los insectos, vamos a definir lo que es una plaga, ¿no? Que es un conjunto de, en este caso, insectos, ¿sí? Que se encuentran en una densidad tal que constituyen una amenaza, ¿sí? Ahora, si hay algunas langostas dando vuelta, bueno, están también, es un medio ambiente, es el lugar donde viven. Ahora, el problema es cuando esa población se encuentra en tal densidad que termina comiéndose toda una plantación, ¿sí? Comiéndose una plantación que puede ser de pastura para que coman nuestros ganados, o que puede ser de plantas que después vamos a consumir nosotros, ¿sí? O en el caso de los mosquitos, esa densidad está tan aumentada que termina siendo un problema de salud pública, porque el riesgo de contagiarte de dengue, por ejemplo, termina siendo muy alto. Ejemplos,
hay un montón, algunos ya los vimos, como mosquitos, también no hay que olvidarse de los piojos o las chinches, que tanto lío hacen en los sembradíos, las chinches. Y hay otros, no hay que olvidarse que hay otros que, si bien no son ni vectores de enfermedad, y que tampoco ocasionan grandes pérdidas, pero que sí generan problemas de salud, como por ejemplo las arañas, las hormigas, los escorpiones, los chicos que están con los escorpiones lo saben bien, escorpiones que, por ejemplo, sus picaduras terminan generando problemas de salud pública porque tenemos que atender a personas o, en nuestro caso, a animales afectados, ¿sí? Bien. Cuando pensamos en un control de insectos, sí, acá tenemos que pensar un poco esto que decíamos, ¿no? Los factores asociados a su proliferación. Algunos necesitan ciertas condiciones climáticas, es lo que ha pasado un poco con el mosquito Aedes aegypti, que es el transmisor del dengue, que antes no vivía en esta zona por el frío, por las heladas. Este cambio climático que se empieza a evidenciar hace que se haya adaptado más fácil, entonces este mosquito se adapta un poco más a los fríos y acá hace un poco menos de frío y bueno, ahora ya vive acá con nosotros. ¿Sí? Lo mismo la humedad, el encharcamiento, si hay o no nutrientes que este animal necesite, digo, ¿no? En el caso del mosquito, bueno, sabemos que somos nosotros un nutriente, pero en el caso de las langostas o de las chinches necesitan, por ejemplo, sembradíos. La ausencia de depredadores es todo un tema. Ustedes sabrán que, por ejemplo, los depredadores de los insectos, como pueden ser las comadrejas o los sapos, han sido muy combatidos, no sé muy bien por qué, y entonces no hay quien haga un control natural de esas poblaciones de insectos. Fíjense, este combate que han sufrido, por ejemplo, las comadrejas o los sapos, hacen eh, que haya una consecuencia ambiental al haber un aumento de ciertos insectos por no tener un depredador natural, porque rompimos el equilibrio natural que había, ¿sí? Y bueno, la ausencia de control físico, químico y biológico, lo mismo que hablábamos hoy. Físico serían tramperas, larvitrampas, mallas, el alambre mosquitero que se usa en el campo para que no entren. En el caso de químicos, claramente serían los aerosoles o los venenos, y bueno, en biológicos hablábamos un poco de los predadores y algunos otros controles que por ahí han visto que hay apps para los mosquitos, aplicaciones para el teléfono que hacen como una vibración y supuestamente el mosquito no se acerca. Bueno, todo eso está un poco en fase de experimentación. A la hora de controlarlos, porque aparte los insectos están en todos lados, hay un papel del Estado, ¿no? Que es desde el manejo de los basurales y la recolección de basura, las alcantarillas, el control de los espacios públicos, ¿sí? Pero también hay un gran papel de los particulares para contribuir a la prevención, ¿no? Eso es muy importante, se ve mucho en las grandes urbes ahora con el tema del dengue, pero también es importante, digo, en las producciones agrícolas, ganaderas. Si yo controlo, pero el de al lado no controla, bueno, o sea, es muy complicado porque al lado van a seguir viviendo sin ningún problema. Bien, y ahora sí el control vectorial. Lo primero que tenemos que hacer es una inspección y un diagnóstico, ¿no? O sea, ¿qué vector es el que está? ¿Cuál es el bichito que nos está generando el problema? ¿Sí? Identificarlo, estimar si realmente hay una densidad problemática o la densidad no es tan grande, pero igual está generando problemas. Porque, insisto, yo no puedo tener una población de densidad baja de arañas, pero si estoy teniendo picaduras y picaduras y picaduras con constantes consultas al médico, bueno, también es un problema, ¿sí? Y hay que tener acá un paréntesis de consideración con los biocidas, porque esto realmente tienen un efecto en la sanidad ambiental y en el riesgo de contaminación ambiental, ¿sí? Están los biocidas de uso ambiental que se usan, que se utilizan
para la desinfección de locales, de establecimientos, transportes. Los que se utilizan en la industria alimentaria, que son particulares, ¿por qué? Porque los utilizados en la industria alimentaria tendemos a buscar la inocuidad para que nosotros que lo comemos y los momentos de uso para que no terminen siendo un problema para el consumidor, ¿sí? Entonces hay que tratar las plantas de procesamiento, los transportes, los envases, ¿sí? Pensemos que los insectos están en todos lados, ¿sí? O sea, si quieren pueden pensar en la industria alimentaria, en los gorgojos que están en los paquetes de fideos, ¿no? Se encuentran en todos lados. Bien, en el caso, y esto es sumamente importante en los efectos en la salud pública, porque a ver, si yo quiero combatir cualquier bichito de esto, las chinches, pero termino intoxicando a la gente, o termino contaminando el agua, o termino generando un problema en el ganado que comió esa pastura, entonces estoy generando un problema mayor. O soluciono uno, pero la complico por otro lado. Ahora sí, cuando nosotros vamos a hacer un plan para control de algún insecto, tenemos que tener en cuenta un poco todo esto que estábamos hablando, ¿sí? Primero, identificar el insecto, ¿sí? El tamaño, si son voladores, si no, bueno, tener en cuenta eso. Luego el ciclo de vida. Esto es muy importante a la hora de ir a cortar un ciclo para hacer un control de la densidad de cierto insecto, porque no es lo mismo un bichito de estos con ciclo directo que con ciclo indirecto. ¿Qué estadios va a tener? Sabemos que hay un montón de biocidas que afectan a los estadios adultos, pero no afectan a los estadios larvarios. Entonces yo mato a los adultos. ¿Qué pasa con todas esas larvas que ya quedaron evolucionando? Entonces voy a tener que hacer un plan que quizás vaya a afectar a los estadios adultos cada una semana, 10 días, 15 días, en base a los tiempos de eclosión de esas larvas, para ir cortando el ciclo. Si no, yo mato todos los adultos, cuando eclosionan esas larvas y crecen y ya llegan adultos, vuelvo a tener la misma densidad y esos mismos estadios adultos se vuelven a reproducir. Entonces no corté nunca. Eso pasa mucho con estas famosas campañas de fumigación por mosquitos. Fumigar por fumigar, matamos a los adultos y qué pasa con todos los huevos que ya pusieron. Claramente para esto también hay que tener una estimación de la sobrevida en el medio ambiente, lo que yo les decía. Si tardan en eclosionar una semana o 10 días, va a depender del insecto que estemos hablando. Si tardan en eclosionar una semana, 10 días, 15 días, es cada cuánto voy a ir yo en búsqueda de estos adultos. Y los tiempos propios de cada uno de los ciclos. Ustedes lo habrán visto en parasitología y por ahí capaz que en infecto ven también un poco esto de que tienen tiempos, de que algunos pueden quedar en una hipobiosis. Bueno, todo esto tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de generar un plan o un programa de control. Hay que tener en cuenta también el hábitat y el comportamiento, ¿no? Digo, a dónde viven, a dónde se alimentan, en dónde están en las horas de inactividad, qué condiciones necesitan. A veces simplemente con abrir y que entre el sol y que haya mucha luz solar, que es un biocida natural, alcanza. Otras veces la luz solar no afecta mucho y tenemos que ver el tema de la humedad de los lugares, ¿sí? Todas estas cuestiones las tenemos que tener en cuenta cuando nosotros tratamos de diseñar un programa, un proyecto para controlar, ¿sí? Que insisto, esto puede ser a nivel provincial, si se quiere, como pasó con el dengue, o puede ser al nivel de su producción, del establecimiento que ustedes asesoran o en el que ustedes garantizan la sanidad, puede ser en su veterinaria, puede ser en el laboratorio donde ustedes se vayan a dedicar a trabajar. Y claramente a la hora de enfocarnos en el control de una población de insectos, tener en claro bien cuál es la importancia para la salud pública. Si transmite enfermedades, si afecta porque pica o muerde, y eso obviamente se refleja en la salud pública, si genera deterioros de alimento, contaminación en los alimentos,
si genera algún otro tipo de daño, como ya hemos mencionado, porque afecta a los sembradíos, que son futuros alimentos nuestros o del ganado, o porque también los insectos terminan afectando como los roedores a los establecimientos, a los cimientos, ¿sí? Y a los edificios. Por ejemplo, las cucarachas. Bien. Bueno, se me tildó la compu. Ahí. Ahí. Aguárdenme mientras hacemos una pausita. No sé si hay alguna consulta, algo por ahí. Visto en un montón de otros lugares como farmacología, en cirugía, en clínica. Bueno, en infecto, por ahí algo han hablado de esto. Sí, porque esto sí que lo usamos en nuestra vida cotidiana prácticamente, pero sí tenerlo en cuenta desde nuestro lugar, un poco más desde la salud pública y la epidemiología, ¿sí? El tema de la desinfección y que todo eso también entra dentro, todos estos temas también están dentro de esta gran unidad. Nada, esto es muy cortito, pero sí diferenciar algunos términos y tener en cuenta el efecto que van a tener ellos en la salud pública, ¿sí? La desinfección, ¿sí? Es un proceso físico-químico que inactiva agentes patógenos e impidiendo su crecimiento en objetos inertes, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de desinfección, vamos a hablar de desde el piso, la camilla, los materiales que utilizamos como el estetoscopio o el termómetro, vamos a hablar de las mesadas, vamos a hablar de la camioneta que llevamos al campo, o vamos a hablar de nuestras herramientas de trabajo, ¿sí? ¿Para qué hacemos esto? Para prevenir infecciones, ¿sí? No se van a matar todos los microorganismos, pero se busca reducir la carga lo más que se pueda a un nivel apatógeno, ¿sí? No es que no hay nada, no está la desinfección, no es lo mismo que esterilización, ¿sí? Pero está tan bajita la carga que termina no afectándonos. Ustedes saben que para que los microorganismos nos afecten, cada microorganismo tiene una carga, que es la dosis infectante, que es lo que nosotros necesitamos para que nos termine enfermando o afectando. Con la desinfección buscamos bajarla lo más chiquito posible para no llegar a esa carga, ¿sí? Y los desinfectantes no tienen que dañar la salud, porque si yo estoy desinfectando, pero termino irritando, termino afectando de otra forma la salud, ¿sí? No terminan siendo como los más idóneos, no, ideales. Bien, la sanitización, ¿no? Todas estas palabras también están muy de moda ahora porque, bueno, ustedes escucharán desinfección, sanitización, el alcohol en gel, la lavandina, el jabón. Bueno, la sanitización es un poquito menos que la desinfección, si se quiere, porque acá sí reducimos el número de microorganismos a un nivel seguro, ¿sí? Pero hablamos de microorganismos como bacterias en este caso, ¿sí? No hablamos de virus y de hongos. Entonces, una cosa es la desinfección y otra es la sanitización. Quizás en la práctica cotidiana ustedes escuchan que se usan casi como sinónimos. No, no es que esté mal, pero tengamos en cuenta que las definiciones exactas son diferentes. La antisepsia, sí, son sustancias que buscan reducir la carga de microorganismos en un tejido vivo. Entonces, si yo voy a ejercer una limpieza en la camilla donde yo voy a trabajar, se llama desinfección. Ahora, si yo lo voy a hacer sobre el tejido, sobre el animal al que yo voy a incidir, o sobre nuestras manos, o sobre la piel de otro ser viviente, estamos hablando de una antisepsia, ¿sí? Acá hay bactericidas y bacteriostáticos. Obviamente ustedes en cirugía van a ver mucho mejor todo esto. ¿Cómo funcionan todos estos compuestos químicos? Por desnaturalización de proteínas, por ruptura de la pared celular,
por eliminación de grupos sulfidrilos, antagonistas químicos, oxidación. Tienen diferentes funcionamientos que todos van a ir a afectar estos tejidos vivos, estos microorganismos que en definitiva son vivos, afectando su estructura, ¿sí? Porque o le rompemos la pared celular o le desnaturalizamos las proteínas. Características un montón, lo importante es que sea de amplio espectro, porque si nosotros tenemos algo muy eficaz pero de bajo espectro, tenemos que usar varios para por ahí desinfectar una mesa, ¿sí? Donde vamos a hacer una cirugía o un procedimiento, una inspección de un animal. Pero que anteriormente hubo otro. Y posteriormente vendrá otro. ¿Sí? Después hay un montón de características deseadas que claramente vamos a buscar la mayoría de ellas, pero bueno, no vamos a encontrar uno que sea perfecto, pero sí es muy importante que sea seguro, es muy importante que sea estable, porque eso nos da también una facilidad de manejo a la hora de pensar luego en las consecuencias o en las consecuencias o en los riesgos potenciales que va a tener cuando tengamos que deshacernos de ellos, cuando limpiemos y lavemos y pasemos agua y esa agua se vaya por la cañería. Entonces es muy importante que sean seguros y que sean estables para que después no terminen generando otro problema en otro lugar. Bien. Las categorías de desinfección. Acá esto es muy importante, ¿por qué? Porque si nosotros queremos prevenir riesgos potenciales, tenemos que estar muy seguros de qué es lo que vamos a hacer, porque si al final yo voy a incidir un animal y no utilizo un nivel alto de desinfección, voy a terminar generando dos problemas. Voy a terminar con un animal que al final no tuvo el correcto tratamiento, voy a terminar con seguramente una infección, voy a terminar con una contaminación del medio ambiente, al final nos terminamos haciendo lío. Sepan que dentro de las categorías de desinfección hay 3 niveles, que es el bajo, el intermedio y el alto, ¿sí? Y lo que buscamos eliminar con cada uno va a cambiar, pero que es muy importante utilizar bien cada uno de estos pasos, ¿sí? Y acá sí tenemos que tener en cuenta esta clasificación, ¿sí? Todo aquel artículo crítico que va a estar en contacto con tejidos estériles tiene que ser esterilizado, ¿sí? Acá en la esterilización, a diferencia de los anteriores, la carga es cero. Nosotros acá no dejamos nada. Una correcta esterilización eliminó virus, bacterias, hongos, esporas, no quedó nada, ¿sí? Y eso es muy importante a la hora de estar en contacto con los tejidos estériles, ¿sí? Obviamente, de que estamos hablando, una incisión, de alguna práctica o maniobra que vaya a exponer a tejidos estériles. O, en el caso de los alimentos, aquellos alimentos que se pueden contaminar. Para los semicríticos, los artículos semicríticos son aquellos que están en contacto con las mucosas o la piel que no está intacta, y acá sí puede estar desinfectado, y en el caso del tejido con una antisepsia, ¿sí? Y los no críticos, ¿sí? Son los que van a estar en contacto con la piel intacta. Entonces, nosotros cuando clasificamos los elementos a tratar, vamos a tener los artículos críticos que hay que esterilizar sí o sí, los semicríticos que lo ideal a veces es esterilizar, pero llegado al caso pueden estar desinfectados. Y sí, los no críticos, que pensemos en los no críticos, pueden ser el estetoscopio, el termómetro. Bueno, el termómetro en animales hasta por ahí nomás, porque entra en contacto con la mucosa anal. Pero sí puede ser el estetoscopio, un percutor, un guante. Bueno. Algunos ejemplos de los antisépticos: jabones, alcoholes como el etílico y el isopropílico, también escrito isopropílico, los compuestos de amonio cuaternario, la clorexidina, el yodo. Seguramente ustedes han escuchado, si alguno ha pasado por alguna veterinaria, habrán visto que se usan
abusan y mal usan, pero bueno, son algunos de los ejemplos. De los desinfectantes, alcoholes, el cloro y los compuestos clorados, como la lavandina, formaldehído, compuestos fenólicos. Cuando yo les decía que seguramente ustedes en las veterinarias habrán visto compuestos de amonio cuaternario o clorhexidina o yodo que se usan o mal usan, y lo mismo pasa con la lavandina o con el alcohol, sí que parecen más inofensivos, pero también hay que tener en cuenta que utilizarlo mal o un uso prolongado o excesivo va a generar resistencia microbiana. Y esto antes lo decían como una advertencia y hoy es un problema. Es un problema porque ustedes sabrán que las infecciones intrahospitalarias existen, son causantes de grandes pérdidas en salud pública y que gran parte de esta resistencia pasa por esto, porque el uso y el abuso de estos compuestos ha hecho que los microorganismos vayan adaptándose, evolucionen, entonces ya no respondan, entonces hacer la higiene en un hospital o en una clínica, y cuando hablo de un hospital y una clínica también me refiero a un hospital y una clínica veterinaria, hace que ya no tengan el mismo poder de desinfección, el mismo poder de bajar esa carga microbiana y que terminemos infectándonos con esta contaminación ambiental que se termina generando, ¿sí? Otro problema grave es que muchas veces este uso o mal uso de estos antisépticos o de estos compuestos en realidad termina agravando lesiones en la piel y demás tejidos. Entonces, yo quiero solucionar o prevenir un problema, como puede ser una posterior infección de una incisión o de una herida, quirúrgica o no, y termino generando un problema mayor porque de tanto mandarle clorhexidina sin diluir como corresponde, de tanto mandarle agua oxigenada, termino irritando el tejido y termino lastimando peor. ¿Sí? Y acá hay que tener siempre en cuenta esto porque es muy común, es un error muy común. Mayor dosis no implica mayor efecto. La lavandina se tiene que diluir con una fórmula, la clorhexidina con otra, el amonio cuaternario con otro. Cada uno de estos compuestos químicos trae su especificación de cómo se deben utilizar. No implica que porque uno le vaya a poner más lavandina o más clorhexidina, va a matar más. De hecho, muchas veces termina siendo contraproducente y pasa ahora con el famoso alcohol 70 que está de moda. El alcohol 70 se utiliza en la graduación 70 porque es el más efectivo a la hora de su acción con los microorganismos, y por ahí hay gente que bueno, no importa, es 94, bueno, es mejor. No, esa es la graduación alcohólica y no es porque sea más, va a ser mejor. ¿Sí? Entonces, esto hay que tenerlo muy en cuenta porque ahí tenemos un gran problema por estas cuestiones de la resistencia y del problema. Ya es un problema mundial las infecciones intrahospitalarias, y el uso tiene que ser restringido a los que realmente hacemos salud, a los que realmente estamos en contacto con patógenos y deben ser indicados para un uso correcto y no, bueno, por cualquier cosa yo le mando un poco de clorhexidina. Y así es como nos pasan estas cuestiones, que después la clorhexidina no termina haciendo efecto a nada, y cuando queremos desinfectar de verdad o tenemos un problema de verdad, no nos sirve más y realmente es todo un tema. Bueno, esto eran nada, unas palabritas como para que no quede el tema sin charlarlo. No sé si tienen alguna consulta.